del llamado. Repita conmigo, el precio. No, pero dígalo conmigo, el precio del llamado. ¿Y a qué yo me refiero cuando me inspiré en este título del precio del llamado? Primero vamos a definir lo que es precio. Usted sabe mejor que yo que cuando usted va a una tienda hay artículos que tienen una etiqueta donde tiene su precio, ¿correcto? Y esa numeración identifica cuál es el valor de ese objeto. Y usted de una vez hacer los cálculos en efectivo o en tarjeta de crédito si tiene lo suficiente para adquirir ese objeto. ¿De acuerdo? Pero también usted puede comprar un servicio. Cuando usted va a donde el médico que usted paga, usted está comprando no por un objeto, está comprando por un servicio. Cuando usted va a un colegio, universidad, instituto, usted paga allí no por un objeto, usted paga por un servicio. Pero ¿qué es el precio? Si usted va al diccionario de Google, porque ya los diccionarios físicos donde la luz ya como que pasaron a otra era, tú puedes definir el precio como el valor, el dinero que se le da a un artículo o a un servicio. Pero, ¿cómo llegó la humanidad a colocarle un valor a algo? Eso se remonta desde los principios de la humanidad, donde la humanidad se atrueque con otra persona de bienes. Por ejemplo, yo cultivaba plátanos, María cultivaba tomates, yo quería tomate, intercambiamos tomate y plátano. Ahí hay precio, ahí hay un intercambio. Quizás Carolina cultivaba yuca, yo quería yuca y intercambiaba con Carolina yuca por plátano. Y así, yo iba pasando por casa en casa buscando quién quería mi plátano porque yo quería algo que estaba cosechando. ¿Amén? Ese era el trueque, el intercambio. Gloria a Jesús. Pero luego cuando llegó la de la mecánica, con el oro, la plata, el bronce, entonces allí pues, apareció un experto financiero de Wall Street que dijo, en vez de hacer un trueque, vamos a canjear un artículo y vamos a darle un valor. Y ahí comenzaron a intercambiarlo por plata. Este plátano ahora no te lo voy a intercambiar por tomate, ahora este plátano cuesta una plata, una moneda de plata. Y a partir de allí comenzó la comunidad a ponerle el precio de plata a los artículos. Se remonta desde Mesopotamia, donde se dice que nacen las civilizaciones. Y a partir de allí, el intercambio comercial se hizo a través de diferentes objetos que había allí, que era plata, oro, bronce y otras cosas. ¿Amén? Pero en la actualidad, cuando escuchamos la palabra precio, de una vez nos relacionamos con dinero. ¿Amén? Y cuando tengo un sitio que está muy elegante, un restaurante, por ejemplo, muy elegante, muy bonito, mucha luz, sencilla, bonita, usted dice el precio de algo. ¿O solamente lo ha pasado bien? Ok. Entonces, ya sabemos que precio es sinónimo de dinero. Gloria a Jesús. Pero en la Biblia o en el reino, cuando hablamos el precio de llamado, no estamos hablando de dinero. Hello. Cuando usted escuche nuevamente, el precio de llamado no significa dinero. No significa ofrenda, diezmos, no significa primicia, no significa pago, no significa nada de eso. Significa lo que usted tiene que dejar, lo que usted tiene que ser procesado. En otras palabras, lo que usted tiene que sufrir por el llamado. Y para ello vamos a dar varios ejemplos, pero me voy a centrar en Nehemías. Así que busque el libro de Nehemías, el último libro histórico. Vamos a leer unos cuantos versículos a partir del 1 al 6, por favor. Y después vamos a pasar al capítulo 2, al mismo. Del 1 al 6. Nehemías del 1 al 6.
les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia, están en gran mal y afrenta. Y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos, y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Amén. Gracias. Bueno, primero vamos a hablar de quién fue Nehemías. Muchos saben, otros no, así que vamos a hablar un poquito de Nehemías, de este personaje. Nehemías era el copero del rey. Wow, ya una gran definición de así. Pero ¿de qué rey y de qué reinado? Era el copero del rey Artajerjes, que era un imperio, no era un simple reinado como usted lo conoce ahora, como por ejemplo el reinado de Inglaterra, o el reinado de España, o quizás el reinado de Japón, no sé. No es ese tipo de reinado. Este reinado de aquí de esta era es más protocolar que funcional. En aquel tiempo un rey tenía suma autoridad en su territorio. Amén. Pero cuando estamos hablando de un imperio, quiere decir que ese reinado fue conquistando tierras, reinos, y fue llevando a gente cautiva, fue despojando a gente de su oro, de sus bienes, de su cultivo, de su gente, de sus jóvenes, de mujeres, de sus ganados para sí mismos. Y ponía a la gente como esclavos para hacer que ese imperio que estaba resurgiendo sea más rico y aquellos que eran conquistados sean más pobres. Nehemías era el copero de ese rey. O sea, era el copero de un magnate de aquel tiempo. El imperio número 1. Gloria a Jesús. Dice la palabra que él estaba cómodo en el reinado. Vamos a visualizarlo como estamos en Dominicana en un sistema democrático presidencial. Vamos a simbolizarlo como el asistente del presidente actual. ¿Qué tiene el asistente del presidente actual? Todas las llaves. Conocen a toda la gente, ¿verdad que sí? Va donde va el presidente, va en el alquiler privado, va en vehículo privado, va con escolta, come los mejores almuerzos, ¿verdad que sí? Va a los lugares más costosos, va a las reuniones más importantes del mundo, donde tiene que ser acompañado por el presidente, asistirlo en ese lugar, ¿verdad que sí? O sea, se da las mejores ropas, va a los mejores hoteles, o sea, todo lo que utilice el asistente del presidente es lo mejor. Bueno, eso pasaba con Nehemías, pero en un grado superlativo, porque era un imperio. Y en los imperios era sumamente exagerado el derroche de riqueza, porque ellos le restregaban a la gente en la cara su poder. Ellos hacían las cosas para demostrarle a los otros pueblos que ellos no podían hacer porque eran los más fuertes. En ese contexto histórico es que Nehemías es el copero del emperador. O sea, que era un hombre de reinado, un hombre de poder. Era un hombre que no estaba buscando ministerio, no estaba buscando nombre, no estaba tocando puertas para decirle, mira, yo quiero que tú me des una predicación en tal sitio. Mire, yo ahora me levanté con la idea de ser pastor. ¿Cómo yo lo puedo hacer? ¿Cómo yo puedo levantar una iglesia? No, él estaba, como dicen los jóvenes, bien limpiado. Él estaba en su mejor momento
económica, socialmente y políticamente, para que estemos en el mismo contexto, ¿amén? O sea que él no estaba por ningún lado buscando la voluntad de Dios. Ahora, él era judío. Y como judío, la tradición llevaba el sentimiento de la tradición arraigado a su alma. Y él, siendo copero del rey, nos dice que él tenía mucho tiempo en el exilio. Ya él estaba totalmente culturizado con aquella cultura. Él abrazaba esa cultura, porque para llegar a esa posición, no solamente tú tienes que ser un gran intelectual, también tienes que dominar la lengua y la cultura y el modo de comportamiento. O sea, para llegar a ese nivel ya estaba totalmente aclimatizado. Y yo digo que ya él era nativo de esa cultura. O sea, él no fue de los que fueron esclavos al momento de salir de Judá. Él nació en esclavitud. Amén. O sea que él no extrañaba como tal a Judá. Él no extrañaba como tal esos recuerdos de jugar la pelota en la tierra. No. Él se crió allá. Fue educado allá, fue formado allá. Gloria a Jesús. Y si llegó allá, llegó muy pequeño. Bendito Dios. Así que en ese contexto que Nehemías, en un momento de su vida, dice: déjame preguntarte a estos muchachos que vienen de Judá, cómo están mis paisanos allá. Él va seguro en el aire acondicionado, tomándose una piña colada, viendo mercancía ahí, no como el calor que estamos pasando nosotros. Y cuando él recibe la información de cómo están los ciudadanos, sus conciertos allá en Judá, entonces dice que su corazón estalló. Pero mientras yo leí esta palabra, tú tienes que sumergirte con el escritor en cuál es el sentimiento de él. Porque si yo le dije que él está culturizado con el imperio, sí tenía una posición de muy alta política y económicamente, ¿por qué él añoraba eso? Dios había despertado en él el sentimiento por un tiempo considerado, o por no decir un tiempo nada. Ya Dios había despertado en él la necesidad de saber cuál era la condición de Judá. Aunque no sabía, aunque no tenía fotos, no había recibido la información en todo ese tiempo, pero desde que consiguió la oportunidad, preguntó. Entonces, vamos por el chico, por favor. Y cuando recibe la mala noticia, entonces él hizo lo que hizo Daniel. Comenzó a orar. Y la historia de Daniel y de Nehemías se parecen un poco. Porque cuando en un momento Daniel estaba en un momento, era el segundo del imperio, y en un momento dijo: espérate, algo no me está cuadrando en este exilio. ¿Qué tiempo fue que dijo el profeta Jeremías que íbamos a estar en el exilio? 70. Búsquenme los libros de las crónicas a ver qué tiempo llevamos. Comandante, pasaron de los 70 años. Porque hay un problema aquí. Ya estamos en tiempo de cumplimiento, de salida, y aún estamos aquí. Y ahí él inicia los 21 días de ayuno, para que el Señor traiga respuesta de por qué ellos están ahí en esclavitud, se había pasado el tiempo. Y Daniel hace una oración que se parece a la exclamación que hizo Nehemías. Fue una exclamación que salió desde su alma. Y si usted lee los versículos 6, 7, 8, 9, 10, la oración es mucho más profunda, porque él pide perdón por los pecados que él mismo no cometió, sino por los pecados que cometió en las generaciones pasadas. Él se humilla por las generaciones pasadas, no por lo que él hizo, sino por lo que hicieron los demás. Él tuvo que rendirse y buscar la clemencia, el favor de Dios a través de esa oración. Bueno, él tuvo una gran ventaja porque él no tuvo que durar 21 días como Daniel, pero la Biblia sí registra que hizo ayuno y oración por esa causa. Vamos al versículo 2 de Nehemías. Porque el versículo 2 nos habla de cómo Dios abre las puertas. Por eso yo no creo mucho en estar tocando puertas, tomándole la puerta a la gente, como lo suave.
cuando se van a tirar con la DSD, cuando se van a tirar para capturar a una gente. Porque Dios, cuando Dios te llama y activa el tiempo a favor tuyo, Dios organiza todo para que su propósito y tu llamado entre en funcionamiento. En el versículo dice, y sucedió que en el mes de Nisan es el primer mes de hebreo, en el año 20 del reinado de Artajerjes, que estando ya él vino delante de él, tomé el vino y le di al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, y me dijo el rey, ¿por qué estás triste? Tu rostro, pues tú estás enfermo. No es esto sino quebrantamiento del corazón. Entonces dice Nehemías, entonces temí de gran manera. Versículo 3. Y dije al rey, viva rey para siempre. Como no hay de estar triste en mi rostro, cuando la ciudad, la casa de los sepulcros de mi padre está desierta y sus puertas consumidas por fuego. Y me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré a Dios de los cielos. Le dije al rey, si le place al rey y si tu siervo haya dado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, para que yo la reedifique. Entonces el rey dijo a la reina que estaba sentada junto a él, ¿cuánto durará el viaje? ¿Y cuándo volverás? Y agradó al rey enviándome, y le enseñaré el tiempo. Gloria a Jesús. Fíjense cómo en algún momento después de que esa oración llegó a la presencia del Padre, él simplemente tuvo que hacer lo que estaba haciendo. ¿Qué estaba haciendo Nehemías? Trabajando. Dice que en el versículo 1 dice que él probó el vino, porque el copero, su trabajo era beber primero que el rey. Ese era su trabajo. Mira qué complicado el trabajo. Un trabajo muy complicado. Su trabajo era ese, pero era un trabajo de confianza. O sea, un copero de un rey no era cualquier cosa. Era una persona de suma confianza de la familia real. Gozaba de la confianza del rey, de la familia real. O sea, cuando llega este sentimiento a Nehemías estaba, diga conmigo, trabajando. ¿Qué estaba haciendo Nehemías? Entonces quiero hacer una introspección un poquito más para adelante. Ya cuando Jesús comienza su ministerio, Jesús se bautizado por Juan Bautista y arrancó el tiempo del cumplimiento de su ministerio. Y cuando él comienza a caminar, comienza a identificar cuáles van a ser sus discípulos. De repente ve a Pedro, que amaneció en el mar tratando de pescar algo, y lo que pescó fue un enfriado. Estaba con su hermano y dos más. Hay una serie en Netflix, me parece, que estábamos viendo, que ponen a Pedro, que estaba haciendo esa pesca, o sea, ese trabajo tan tedioso, amaneciendo y todo eso, porque tenía una deuda grande de impuestos, y si no pagaba el impuesto de tal día, lo iban a meter preso. Por eso estaba muy desesperado en buscar la manera de cómo poder pagar. Y estaba llegando la fecha y no podía pagar. Esa es la serie, no es la Biblia que dice eso. Pero cuando usted lo piensa, los hombres duraron toda la noche y no pecaron nada. Y cuando se arribaron, no sé si ustedes han tenido la experiencia de ver a los pecadores regresando. Yo lo he visto en el 13, y en Boca Chica. Cuando ellos regresan, muchos niños se acercan, y el trabajo para acercar la yola a la orilla es un trabajo medio incómodo. O sea, es mucho trabajo físico, más el desgasto de la hidratación, porque ellos están en el sol y en el salitre. Gloria a Jesús. Ellos no están de vacaciones con aire acondicionado, ¿no? Expuesto a la naturaleza. Dice la palabra entonces que ellos duraron la noche entera y no pecaron nada. Y cuando el maestro llegó, que se subió al barco y le dijo, tira la red, que Pedro la tiró. Entonces ahí apareció un milagro.
Jesús llamó a Pedro y estaba trabajando. Diga conmigo, estaba trabajando. Pero Jesús siguió caminando por el pueblo y de repente vio un hombre que estaba cobrando impuestos. Y cuando lo ve dice, tú eres de los míos, ven. Ese fue Mateo. Y Mateo automáticamente dejó todo lo que estaba haciendo y siguió el maestro. ¿Qué estaba haciendo Mateo? Gloria a Jesús. Y cada uno de los discípulos estaba ejerciendo una función cuando el maestro llegó y estableció el llamado. Pero cuando usted ve la vida de Moisés, la persona que fue responsable de sacar al pueblo de Egipto y que pasó 40 años en el desierto, Moisés, cuando tuvo el encuentro de Dios, el gran yo soy, ¿qué estaba haciendo Moisés? Trabajando. Estaba trabajando con las ovejas de su suegro. Estaba trabajando. Pero si tú también buscas a Abraham, el padre de la fe y el padre de la promesa, cuando llega el llamado a la vida de Abraham, ¿qué estaba haciendo Abraham? Estaba trabajando. O sea que el común denominador que tienen todos los hombres y mujeres de Dios es que Dios no llama a nadie que no esté ocupado. Diga conmigo, ocupado. Dios no llama a nadie que esté vagueando. Dios no llama a nadie que se levante a las 12 del día y que no tenga nada que hacer. Dios no llama a nadie que no camine a través de una visión, ni un compromiso, ni un propósito. Dios no llama a nadie que no tenga un deseo más allá de la comida que se va a comer ese día. Dios no está buscando a gente que simplemente esté pensando en ropa, en comida y en quién le puede dar los 300, 500 pesos para el fin de semana. A ese Dios no lo busca, porque no tiene visión. Diga conmigo, visión. Visión. Usted necesita tener visión de vida. ¿Por qué Dios salva a trabajar? Jóvenes, mis hermanos, porque hay compromiso con los hijos, con la casa, con los bancos, conmigo mismo y con todo lo que depende de mí. Si yo no me levanto a las 5 de la mañana a salir a partir de ahí comienza la rutina, pues entonces yo no voy a ser productivo y no voy a poder tener los recursos para hacer lo que tengo que hacer a fin de mes. Y si yo no cumplo con el banco, usted sabe que el banco al día siguiente, ¿qué comienza a hacer? A llamar. ¿A usted no le llama? ¿O solamente a mí que me llama? Dígame, pues yo caminar por su banco. Si tú no pagas la casa el 30 o el 15, ¿qué hace el casero? Lo llama al otro día. O a veces yo pongo uno que llamaba el día antes. Estamos listos ya. Que yo, pero doña, espérese, es mañana que cobramos. Es así. Entonces usted sale a trabajar por eso, porque hay una casa que pagar, hay préstamos que pagar, hay comida que hay que comprar, hay medicina también que hay que comprar, hay una vieja, un viejo que hay que atender, hay un hijo que está en la universidad, o hijos que están pequeños que consumen mucho más, pero no sé, como ustedes, ¿cuál consumen más, lo chiquito o lo grande? Lo chiquito. Lo grande, bueno, lo grande, me dice por aquí, no tengo experiencia, ella sí que lo grande, lo grande. Entonces, se traduce a trabajo. Ahora los padres, papá y mamá tienen que salir a trabajar, porque el estilo de vida está caro. Implica que ambos salgan a trabajar para que ambos recursos hagan un complemento en el hogar, en los gastos del hogar. Cuando la mamá no trabaja o papá no trabaja, hay un desequilibrio porque la cosa está muy cara, por la inflación, por la guerra de Rusia con Ucrania, por el desabastecimiento mundial, por el asunto de todavía el COVID, que todavía no estamos volviendo la cabeza. O sea, hay un millón de razones que dicen las potencias por la crisis, pero al final el dinero no da y hay que salir a trabajar. Amén. Entonces, por eso es que Dios se fija en aquellos que están ocupados para el llamado. ¿Me está siguiendo? Sí. Por eso que Nehemías, teniendo el cargo que tenía, que no necesitaba like, ni view, ni montar un canal de YouTube para ser conocido, porque ya tenía toda la fama y manejaba todos los recursos disponibles porque estaba cerca del número 1 del imperio. Dios lo manda a llamar. Déjame hacer una pausa aquí y hacer una pregunta
¿En qué momento de tu vida Dios te ha llamado para que ejecutes la obra que Él ha puesto en tu corazón? Y cuando digo la obra que Él ha puesto en tu corazón, estoy hablando de mi llamado. Todos tenemos un llamado. Y debo enseñar aquí, los llamados son progresivos. Repita conmigo, progresivos. Eso significa que el llamado de hoy a tu edad no va a ser llamado de mañana. O sea, no va a tener la misma responsabilidad que mañana. Porque el llamado que tenga María hoy, por ejemplo, trabajando con los jóvenes, no va a ser un llamado que tenga en 20 años. Porque en 20 años Dios la va a cambiar, la va a mover a otra responsabilidad, a otro nivel de compromiso mayor, a un nivel de ataque mayor, para un nivel de bendición y de gloria mayor. Amén. Así que en mi juventud yo tenía un llamado muy marcado por el evangelismo y misiones. Y trabajaba con los jóvenes y comunidades en ese entonces. Pero ahora tengo otro compromiso. Pero sigue siendo el llamado. Entonces Dios ya depositó en cada uno de ustedes el llamado. Ya Dios te ha convocado en los cielos. Ya Dios ha dicho lo que tú vas a hacer en este tiempo y que vas a hacer en el tiempo posterior. Y también estableció lo que tú debiste haber hecho en el tiempo pasado, que no hiciste, por la razón que fuese. Por la razón que fuese. No lograste a llegar al cometido de ejercer el llamado del tiempo pasado. Pero di hoy, el presente. Y mañana, el futuro. ¿Cuándo como iglesia entraremos al llamado que el Padre ha hecho a su iglesia? Y mientras muchos estamos durmiendo en la iglesia, otro que está más ocupado que nosotros, entonces son los que responden al llamado. Mientras yo leía esta historia, yo decía, pero ¿cómo este hombre con tanta ocupación, con tanto compromiso, Dios lo llama, lo desprende de ese lugar para llevarlo a aquel lugar de destrucción donde él no se crió, para levantar los muros de aquel lugar? De seguro había más gente por ahí que estaba menos ocupada que él. Pero aquí radica es que tu llamado, que tu compromiso no nace en la tierra. No. Tu compromiso está desde la eternidad. Desde antes de tu nacer, ya Dios dijo lo que tú ibas a hacer. Si no, pregúntenle a Jeremías 1:6, cuando dice que desde antes que estuvieras en la barriga de tu madre, te llamé por profeta y te mandé a las naciones. Desde antes. Pero el salmista David habla de que desde cuando yo estaba en el vientre, mis ojos te vieron. Y en tu libro estaban escritas todas las cosas. Miren qué profundidad. O sea que tu llamado no depende de lo que tú estás viviendo en la tierra. Tu llamado es un llamado eterno porque fue hecho desde el trono del Padre. No fue el pastor, no fue el profeta, no fue el vecino, no. Fue Dios que te ha comisionado para una labor específica aquí en la tierra. Tú y yo no estamos de más. No. Tú y yo no estamos de más. Tú viniste a la tierra a ejercer una función específica que yo ni nadie puede hacer. Nadie puede ocupar tu puesto. Nadie se puede poner tu ropa. La corona que el Padre te ha preparado fue para ti. Y solamente en tu cabeza es que queda bien. No es en otra cabeza, es en la tuya. Entonces, ya Nehemías venía con su llamado desde la eternidad. Y les cuento, el trabajo de Nehemías, él no lo sabía, pero iba a ser el responsable de hacer el tercero para que el pueblo de Israel vuelva otra vez a su tierra. La tercera vez que el pueblo de Israel viene del exilio, entra a través de Nehemías. Él no lo sabía. Fíjense cómo es Dios. Dios no te da el panorama completo de lo que vas a hacer. Él te lo va dando gota a gota
porque nosotros en nuestra humanidad no tenemos la capacidad de recibir toda la información. Nadie la tiene. No importa cuántos años tengas en el Evangelio, no importa cuántos años te sepas, tú no tienes la capacidad de recibir toda la información. Ni sobre todo el proceso que implica eso. Por eso, Dios te lo va dando parte por parte. Si Nehemías se hubiese imaginado que él iba a ser el responsable de ser el número 3 en traer el pueblo del exilio, fácilmente él sale corriendo. Y dice, yo estoy mi trabajo está muy bien remunerado aquí en el palacio. Porque no queremos salir de nuestra comodidad. Ya estamos cómodos. Hello, tú y yo estamos cómodos en este lugar. Independientemente de que regrese conmigo, ya se acomodó este lugar. Pero te tengo noticias. Nuestro lugar aquí ya terminó. Hello, estoy hablando, esto no es un ejemplo, estoy hablando en serio. Nuestro tiempo aquí, que regrese conmigo en este espacio, en este lugar, ya concluyó. ¿Tú lo sabías? ¿Por qué no hemos salido? Por una falta de decisión. Y las decisiones se hacen de manera valientes. Cuando usted se va a casar, es una gran decisión. Cuando yo me casé, que vine de la luna de miel, que cuando regresé del hotel, que me di cuenta que no era para mi casa, que era para la casa que habíamos conformado nueva. Y cuando yo fui a mi casa, que la ropa no estaba en mi casa, sino estaba en la otra casa, a mí me dio un bajón de azúcar, un mareo. Yo caí sentado en el trabajo, con lágrimas en los ojos, porque no vieron mi ropa de mi closet. Sí, porque la realidad fue más fuerte que la afición. Fue más fuerte la realidad. Entonces, usted y yo necesitamos tomar la decisión. Y con la decisión viene el compromiso, viene el desafío. Gloria a Jesús. El desafío de todo lo que conlleva moverse de este lugar. Cosas muy buenas van a pasar cuando nos vamos de este lugar. ¿Quiere que adelante, como en la serie? Que adelante un chiste de lo que va a pasar cuando nos vamos de aquí. Un poquito, no mucho, para que no se emocione tanto. Bueno, cuando nos vamos de aquí, cuando ya salgamos de nuestro lugar de confort, va a pasar lo que debe pasar, es que comience a llegar las semillas, las almas, los hermanos que Dios ha determinado que pertenecen a esta congregación. Por mucho. Muchos jóvenes, muchos adolescentes, parejas jóvenes. Pero eso va a suceder cuando como iglesia tomemos la decisión de movernos. Porque ya nos acomodamos al lugar. Nos acomodamos a que las murallas, como estaban en Jericó en aquel tiempo, estuvieran derribadas. Nos acostumbramos a ver que las puertas estuvieran quemadas. Nos acostumbramos a sobrevivir con una comida al día. Ya nos acostumbramos. Pues iglesia, tengo noticias. Muévete, desacostúmbrate, porque el tiempo de salida ya se ha marcado en la eternidad. Amén. Gloria a Jesús. Nehemías. Y quiero pasar rápido porque yo sé que hace calor, pero recuerden que yo soy el que tengo agua. Así que, por favor, tengan mucha paciencia. Vemos que Nehemías lloró amargamente cuando recibió la noticia de sus conciudadanos de lo que estaba sucediendo en Judá. Cómo estaban las murallas, cómo estaban las paredes, cómo estaba su gente sufriendo en aquel lugar. Gloria a Jesús. Y nadie, ningún otro, se había acercado a hacer la tarea que hizo Nehemías. Pero ¿sabe qué? Que aunque
automáticamente Nehemías llegó a aquel lugar, porque el rey le dio cartas. Nehemías le dijo: mira, dame cartas para el viaje, dame cartas para tu seguridad, para que me dé madera, dame cartas para que el creador de la ferretería me dé los globos, dame cartas para que aquel que tiene que tiene mucho muebles me dé los muebles. Él comenzó a pedirle cartas, el rey le firmó todas las cartas. Y cuando llega el título de cartas, comenzó a buscar los materiales. Y automáticamente tú comenzaste, te paraste y arrancaste a tu llamado. ¿Tú sabes qué? Aparecen los enemigos del propósito. Los enemigos de tu propósito. Los enemigos del propósito del ministerio. Desde que nos levantamos, aparecen los enemigos del propósito. Porque ellos no se mueven ni se levantan hasta que tú te mueves. Ellos son los enemigos del propósito, como yo lo he denominado, son como los envidiosos. No te envidian hasta que saben lo que tú tienes. Desde que se levantó Nehemías, comenzaron a levantarse los enemigos del propósito y a preguntarse: ¿por qué van a levantar las murallas? ¿Por qué van a hacer esto? ¿Por qué tú viniste? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? En vez de decir: ¿cómo ayudo? ¿Cómo colaboro? ¿Qué puedo yo hacer? O yo soy carpintero, yo soy pintor, yo soy agricultor, cada quien poniendo su talento para hacer el trabajo más fluido. Pero aparecieron 4 enemigos del propósito que no quiero entender la historia, pero lea el capítulo 4, donde comenzaron a confabularse planes para atacar de manera sorpresiva a Nehemías y al pueblo que él había concentrado para reconstruir los muros de Judá. Y cuando Nehemías escuchó de que podían ser atacados, le dijo al pueblo: ármense, aquí vamos a pelear por tu familia, por tu esposa, por tus hijos, por tus hermanos. Aquí vamos a pelear por la misión que el Padre nos ha dado. Ellos trabajaban, ¿saben cómo? Con una espada en una mano y con la otra mano tenían la herramienta para trabajar el asunto del mundo. Y eso te habla de que el creyente debe estar ocupado en esas dos cosas: la espada en la oración o en la palabra, y la otra mano ocupada en la labor que el Padre te ha mandado. Tú no puedes hacer un trabajo de llevar, por ejemplo, un tratado a una casa sin que tú hayas orado primero, porque tú no sabes con qué te vas a enfrentar allí. No sabes si aún tienes el respaldo para tú poder entrar a ese territorio y invadirlo con una palabra de luz. Tú no sabes si en esa casa hay un altar y ese altar tiene seres muy comprometedores que pueden hacerte la guerra. Bueno, déjame dar un testimonio rápido. El año pasado estábamos en una casa en Orlando de una persona que yo conocí hace mucho tiempo, y nos vimos a encontrar allá y fuimos a su casa. Y desde que yo piso la casa me siento como la atmósfera extraña. Y yo estoy un poquito incómodo. Y yo, bueno, quizás porque hay uno que está viviendo allí, pero eso no, o sea, no sé, aún no me da, a que yo esté viviendo no me importa, o sea, pero ¿qué será esto incómodo? Cuando me siento, que el dueño de la casa se sienta como a la iglesia donde está Carlos. Yo estoy aquí con mis hijos y el dueño de la casa se sentó allá a poner música. Y cuando él se sentó allá, yo pude ver en mi espíritu cómo él parecía un payaso entristecido. Su rostro era como un payaso cuando llora, que todo el maquillaje comienza a rodarse. Así parecía él. Yo me sorprendí cuando vi eso. Y de repente conozco a la mujer, que no era la mujer del primero, sino otra, y veo que no podemos hacer contacto visual. Y veo que ella no socializa tanto, por lo menos conmigo.
con mi compadre sí, con nosotros, pero conmigo no tanto. Y yo, bueno, que es raro, pero tampoco le di mucho a eso. Hasta que en un momento, Diego me dice que quiere jugar billar en una esquina. Y lo que yo nunca yo fui. Y cuando llego, que cuando hizo la mesa, que hago así, me encuentro con tremendo altar. ¡Oh! Esto es el asunto. Ahí trataban todos los seres extraordinarios. Ahí está, no lo voy a mencionar para no darle mayor aquí, yo no. Pero me sorprendió, o sea, cuando yo vi, dije, oh, y tanto esos personajes aquí, pero con razón que mi espíritu está incómodo, y yo, no, espérate, ya yo sé cuál es la razón. Y ya yo comencé a establecer mi autoridad en aquel lugar, cubriendo a mi familia, a mis compañeros, porque tampoco lo voy a tomar al altar, porque no tengo la autorización para hacerlo, pero ya sé en qué territorio estoy y qué es lo que está pasando en la atmósfera. Pero posiblemente si yo no hubiera estado bien orado, esos seres hasta me comen ahí, entran a día y me quieren hacer la guerra porque enteré un testimonio de ellos. Pero cuando tú vas con la espada a este lado, no hay diablo que se te pare, no hay altar que se levante, no hay velo que pueda romper el pacto que Cristo hizo en la cruz del Calvario por ti y por los tuyos. Amén. Pero denle un aplauso, por favor. Y eso hizo Nehemías con el pueblo. Una espada y una herramienta. Aquí se va a trabajar, pero se va a estar atento por si el enemigo llega. No era Jesús. Y eso provocó de que el pueblo, las pocas personas que ven ahí, se unieran. Provocó la unificación de la misión que el Padre le había dado a Nehemías. Y comenzaron a trabajar. Y trabajaron al punto tal de que ya el llamado, el precio del llamado, él había valido la pena. Busquen en Nehemías 6:3, por favor, para que usted vea cómo estaba Nehemías comprometido con la misión. El que no tenga lo puede leer, Nehemías 6:3. Y les envié mensajeros diciendo, yo hago una gran obra y no puedo ir porque se salía la hora, dejándola yo para ir a ustedes. Fíjense que Nehemías estaba tan comprometido con la obra que a él lo mandan a buscar y dicen, no, yo no puedo ir ahora. Si un dominicano dice, ven tú mejor, porque si yo me muevo de aquí, se me paran los trabajos y estoy necesitado de que esto avance. Cuando tú tienes un llamado de Dios, cuando tú tienes un peso de Dios, una responsabilidad por lo que Dios te ha dado, tú deseas de que lo que Dios te ha dado y aporte en ti avance, no se estanque. Porque ¿qué pasa en la agua estancada? Las mujeres saben qué pasa, las mujeres, ¿qué pasa? Se contamina. El agua estancada se contamina, huele mal. Entonces necesitamos que cuando Dios te haga el llamado, primero que tú respondas a tiempo el llamado. Hello. Si usted lo llama para una entrevista de trabajo y le dicen, venga un miércoles a las 10 de la mañana, ¿qué usted hace? A las 9 estoy allá. Usted va el miércoles, ¿no es verdad? Usted va el miércoles. Pero ¿qué pasa si usted va el jueves a las 9:30 de la mañana? ¿Qué pasa ahí? ¿No lo van a entrevistar? O si usted va el martes, un día antes. O cuando llega la hora de la entrevista, usted manda un mensajito por WhatsApp. Estoy tarde, por favor, excúsenme. Estoy en un tapón. ¿Qué va a pasar? Esa mala referencia. Usted va a perder la oportunidad de poder ingresar a esa empresa que se tomó la molestia de hacer un llamado a usted para que sea entrevistado. Hello. En el Estado, cuando un presidente llama a cualquier ministro, director, viceministro, canciller, embajador,
Eso es un sí, Señor. Ese ministro deja lo que está haciendo. Si está en Pedernales inaugurando una obra, coge el helicóptero y le arranca para atrás, porque fue el número uno que lo mandó a buscar. Tiene que ir en ese momento. Si su jefe lo manda a buscar a usted a la oficina, usted tiene que dejar lo que está haciendo para ir a la oficina de su jefe, porque el jefe lo manda a llamar en ese momento. No fue para mañana, para 3 días, fue en ese momento. Así mismo el Padre quiere que tú respondas al llamado cuando Él lo haga. Pero cuando Dios, a diferencia de la tierra, cuando Dios te hace un llamado a ti, no significa necesariamente que tú entres en funcionamiento ese mismo día. Él te llama, pero ahí entra arranca el tiempo de tu preparación para tú ejercer el llamado que el Padre te ha dado. O no recuerdo que cuando nació Jesús en Belén, que nació en un sucot, en una cabaña, que vinieron los ángeles y le adoraron y todo eso, dijeron, este es el Cristo, este es el Manuel, el Salvador. ¿No lo dijeron? ¿Y cuándo entró en funcionamiento Jesús? A los 30 años, después del bautizo. O sea, Él nació, ya se había proclamado lo que iba a ser, aunque se había profetizado hace 450 años de Isaías lo que iba a pasar, y 800 años del profeta Zacarías, pero su cumplimiento fue a los 30. O sea que Dios, cuando te llama, te da un tiempo para que tú entres en la preparación. Y la preparación en nosotros es integral, porque incluye el carácter, que es la parte más difícil del ser humano, incluye los pensamientos e incluye la voluntad. Hello. Si no dijeron amén, sé que le está llegando la palabra. Entonces, le dije al principio que Nehemías, cuando le preguntó a los mensajeros que habían pasado por Judá cómo estaban los muros de la ciudad, ya en él había un llamado, en él estaba activado el llamado. ¿Y cómo Dios activa el llamado en ti? Dios lo puede hacer de muchas maneras, pero mientras estamos en el tiempo de intercesión por las generaciones, cada oración por cada generación eran palabras, salían palabras de luz, buscando, ¿cómo le explico? Eran palabras de luz buscando a los que Dios ha determinado para cada generación, y le caía la luz en el rostro. Había mucha tiniebla, y cuando llegaba la luz caía en el rostro de la generación que iba a ser impactada por la palabra. Y eso hace la intercesión, eso hace la oración que usted y yo hacemos delante del Padre, mueve a Dios a provocar los milagros, la activación, a buscar que la familia entre en salvación, a buscar que haya sanidad, que haya liberación, que haya una apertura de misericordia para ese momento. Porque Nehemías, cuando escuchó la noticia, se tiró a clamar y a llorar a su pueblo. Y aquí llega la respuesta a él. Así que tú y yo, y ya vamos cerrando, tú y yo necesitamos un 911. Necesitamos entrar en la intimidad del Padre, porque tu llamado es único, tu llamado es insustituible, insustituible. Tú eres original, tu ADN y mi ADN no son lo mismo. Tenemos ADN diferentes porque el Padre se tomó la delicadeza de no hacer clones, sino hacer personas de manera independiente para que ejerzan una función única en la tierra. Tu función es única. Nadie puede hacer lo que tú estás haciendo, lo que vas a hacer con Dios. Nadie. Por eso Dios está interesado en formarte,
en tu actitud, en tu voluntad y en tus pensamientos. Porque quiere que tú entres en funcionamiento para aquello en lo cual Él te llamó. Tampoco quiero, o sea, hablando a través del Padre, que tú estés haciendo copia de otros, que se ve mucho ahora. Aquel ora así, vamos a orar así porque así se mueve Dios. O aquel canta así, vamos a cantar ese tono porque ese tono se mueve Dios. O vamos a buscar a aquellos músicos porque aquellos músicos son los que traen la presencia. O vamos a buscar a aquel predicador porque aquel predicador tiene una palabra que desata. No, cada quien tiene una unción específica, o una unción territorial, o por el público, o una unción diferente de liberación, sanidad, impartición, de enseñanza. Yo no puedo querer fluir en la unción de otro, porque Dios me creó con la unción que yo necesito manejar en este tiempo. Cuando tú entiendes eso y comienzas a caminar en ese conocimiento, el Padre comienza a abrirte las puertas. Y tú comienzas a pasar tu proceso de manera más inteligente. Pastor, ¿es muy inteligente? Claro, porque si tú sabes que está dando por ahí atrás, tú no te vas a devolver, tú vas a seguir caminando, ¿verdad que sí? Tú vas a seguir caminando. Porque atrás nada más. Entonces Dios quiere que tú comiences a caminar en tu proceso formativo de manera inteligente. Porque ya tú tienes la información, que es lo más valioso. Así que póngase de pie. Este mensaje no se queda aquí. Y me continuará, porque es amplio. Gloria a Jesús, tenemos que conocer cómo lidiar con los enemigos del propósito. Esto debe ser un mensaje completo. Cómo lidiar con los enemigos del propósito. Gloria a Jesús.